propósitos de la iglesia. ¿Para qué puso Dios a la iglesia? ¿Para qué funciona la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia y por qué lo hace la iglesia? Un propósito es la determinación firme de hacer algo. Eso es lo que es un propósito, es la determinación firme de hacer algo. Es un objetivo concreto que se pretende alcanzar. Es algo que queremos lograr. Los propósitos son la esencia del objetivo y la meta. En tanto que el propósito es la determinación, el objetivo es el punto concreto que se pretende alcanzar y la meta es el tiempo estimado para ello, es decir, el punto final. La Biblia nos dice que los propósitos que la iglesia tiene para ir hacia aquella meta, alcanzando paulatinamente los objetivos propuestos, están bien claros en sus páginas. Ella nos dice cuáles son esos. Aunque el propósito principal de la vida cristiana es la gloria de Dios, la Biblia revela que la iglesia tiene un propósito también de glorificar a Dios, pero lo hace por medio de puntos muy específicos. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar mi vida espiritual individual y la vida espiritual colectiva dentro de la iglesia. Son dos aspectos diferentes. Una cosa es la iglesia de Dios como cuerpo de Cristo, y otra cosa muy diferente, hermanos, es mi vida personal. Pero cuando hablamos de los propósitos de la iglesia, ambos propósitos comienzan a mezclarse. Porque si yo en mi vida personal no tengo propósitos y objetivos, entonces en mi vida de la iglesia, es decir, en el ministerio de la iglesia, no voy a ser efectivo. Entonces yo necesito tener propósitos en mi vida. La iglesia forma todas sus metas, objetivos y propósitos en consonancia a los principios bíblicos. El programa de trabajo de una iglesia no es el trabajo de una persona, es el trabajo de un grupo de personas. El pastor o el hermano que está a cargo de una iglesia puede hacer el plan anual, y de hecho hay que hacerlo, y se hace todo el proyecto del plan anual, pero tiene que tener un equipo de trabajo para poder llevarlo a cabo. Y ese plan anual tiene que ser entendido y aceptado por la iglesia local para que pueda ser efectivo. Por eso es importante conocer los propósitos que Dios ha dado a la iglesia y que nos ajustemos a ellos de forma fiel para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Vamos a ver unos propósitos en este estudio acerca de la manera en que la iglesia trabaja, cómo se relaciona con Dios y cómo practica las escrituras, y cómo usted como hijo e hija de Dios está también involucrado e involucrada en todo este aspecto. Ahora, estoy usando involucrado o involucrada, tal vez lo han oído ya en varias ocasiones, no porque estoy yendo con este concepto sino nuevo de ideologías, sino que yo sé que es un asunto muy individual, tanto del varón como de la mujer, y quiero enfatizar que es de cada uno. Siempre que hablamos de la vida espiritual, hablamos de personas individuales, no colectivas. No puedo hablar de la vida espiritual de una persona y asumir que sus hijos y su esposa lo están haciendo. Es un asunto muy individual en cuanto a lo que es la vida espiritual y el sometimiento a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver varios propósitos de Dios. Son 6 propósitos. No van numerados, pero ni van en un orden, solamente los quiero mencionar porque cada uno de ellos, y no sé si lo vamos a ver los 6 ahora, pero vamos a ver cada uno de ellos con detenimiento sobre lo que es el propósito de la iglesia de Cristo en esta tierra y para qué Dios puso a la iglesia en este mundo. Entonces vamos a ver los propósitos primeros, y es un propósito de espiritualidad. Más adelante, con la ayuda del Señor, creo que en el tercer trimestre del año, vamos a tener un tema que se llama vida espiritual en la escuela dominical de la iglesia, y va a haber un material para eso, sobre lo que es la vida espiritual, todo el detalle de la vida espiritual. Son 3 meses estudiando todos los domingos la vida espiritual. El trimestre que viene de escuela dominical, cuando terminemos de la familia, vamos a hablar sobre los ángeles, y vamos a hablar de la doctrina de los ángeles, que son los querubines, serafines, etcétera. Pero después vamos a hablar sobre la espiritualidad. Cuando aquí hablo del propósito de espiritualidad, lo hablo desde el punto de vista de iglesia, no de persona individual.
Para eso, como digo, lo vamos a ver en el tercer trimestre del año en nuestra iglesia sobre lo que es la vida espiritual. Pero aquí quiero enfatizar el propósito de espiritualidad de la iglesia y cómo usted es parte de ese propósito de vida espiritual de la iglesia. En primer lugar, cuando hablamos de espiritualidad, es hacer lo que el Espíritu dice, y la iglesia va a mostrar su espiritualidad cuando cumple ciertos requisitos. El primero que encontramos en las Escrituras es que la iglesia es la encargada de predicar a Cristo en la tierra, y es un mandamiento del cual no podemos escapar, no podemos rehuir. Nosotros tenemos que obedecerlo, la iglesia tiene que hacerlo, tiene que predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, no es simplemente salir a la calle a hablar con la gente. Aquí es donde viene la parte esencial del evangelismo. Personalmente apoyo y me gusta mucho el evangelismo casa por casa cuando se hace, pero actualmente ya no tiene el efecto que tenía hace 20 años atrás, hace 30 años atrás. Por ejemplo, salir a evangelizar era muy impactante a la gente. Ahora no. Todas las sectas hacen eso, todos los grupos hacen eso, todas las iglesias lo hacen. Entonces ya la gente no recibe a las personas como una noticia nueva, como la buena nueva de Jesucristo, sino simplemente es de Dios y hay que escuchar. Entonces ya no tiene ese efecto. Pero la Biblia allí en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, y me gustaría que lo viéramos, Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, ahí está lo que es la gran comisión. Y quiero que observen lo que dice el pasaje en relación a esto. En Mateo 28, 19 dice nuestro Señor Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Observe el primer versículo. Por tanto, id. ¿Y qué dice? No está diciendo vayan y entreguen tratados. Él dice id y haced discípulos. Aquí necesitamos un punto importante. Para ser un discípulo tengo que hacerme un maestro. Y para ser un maestro de un discípulo tengo que ser aceptado por el discípulo. Y para que el discípulo esté de acuerdo con lo que estoy enseñando y guiándolo, yo necesito haber tenido un contacto con él. Y esto es un asunto de amistad, de cercanía. ¿Cuál es el mejor evangelismo? Hermano, el evangelismo que es más efectivo y ha sido más efectivo durante toda la historia, incluso en las escrituras, es el evangelismo uno a uno. Es decir, ir casa por casa es bueno para decir aquí estamos, aquí está la iglesia tal y nosotros nos reunimos en tal lugar y es bonito que esté con nosotros, nos agradaría que esté con nosotros, quiero que sepa que aquí hay una iglesia. Está bien en ese sentido, pero para predicar el evangelio tiene que haber una relación de amistad. Ahora, la iglesia debe tener esa relación. Ahora, ¿cómo hace la iglesia para ser espiritual? Cada hermano, cada miembro de la iglesia debe hacer discípulos. No sé si usted ha logrado hacer un discípulo, pero muchos hermanos han hecho discípulos sin darse cuenta y muchos han querido hacer discípulos y nunca lo han logrado. Hay gente que cree que tiene discípulos porque alguien dijo yo creo en Jesucristo. Y hay otros que dicen, yo nunca he tenido un discípulo, pero han llevado un montón de gente a los pies de Cristo por medio del testimonio, por medio de algún mensaje, y eso les ha llevado a la verdad del Evangelio de Cristo. Ahora, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, y como lo estamos viendo acá en la presentación, es que la iglesia predica a Cristo en la tierra y lo hace por medio de sus miembros. Ahora, nosotros tenemos que testificar a otros. Ahora, quizás alguien dice, es que yo no puedo predicar el evangelio. Me da una vergüenza salir, o no tengo palabras, o me da miedo, o en fin, hay gente que se enoja y le dice, usted tiene que ir a predicar aunque tenga miedo, usted tiene que ir a predicar aunque tenga vergüenza. Pero no es efectivo, a veces sí, a veces no. La palabra de Dios jamás vuelve vacía, pero no es lo correcto hacer. Lo correcto es que usted
ore para ver qué es lo que Dios quiere. Si Dios quiere que usted vaya a predicar y tiene temor, le aseguro que Él le va a dar el valor para hacerlo. Pero si usted quiere ir a predicar, o usted dice, es que tengo que ir a predicar, pero usted no sabe qué decir y nunca logra hacerlo, es porque es probablemente que Dios no quiere que usted haga eso. Lo que Él quiere es que usted haga otra cosa. Dios quiere que usted invite a alguien a que vaya a la iglesia y que vayan del vecino y le diga, vea, en mi iglesia están haciendo una actividad, hay un tema sobre la familia, están hablando sobre la familia, ¿no le gustaría a usted estar allí con nosotros? Yo lo invito, yo lo llevo. Eso es evangelismo. Usted no habla, no le dice nada, pero lo ha invitado a la iglesia. O quizás usted dice, bueno, yo no puedo hacer eso, no tengo los recursos para llevar al vecino a la iglesia, entonces voy a proponer en mi corazón dar una ofrenda para misiones. Entonces yo voy a dar 1,000 colones o $1, ¿verdad? O $2 para misiones, y lo voy a hacer por semana, solo para misiones, y allí lo apunto. $2 para misiones. Ese dinero va a ser enfocado en tratados, en ayudar a los hermanos que van a salir a evangelizar, en alcanzar a otras personas. Y para eso es eso. Hacemos ese propósito. La iglesia alcanza a otros por medio del evangelio, por medio de la predicación. Ahora, la Biblia dice en Marcos 16:15 que debemos ir a predicar el evangelio a toda criatura, y Hechos 1:8 dice que debemos ser testigos. La iglesia cumple su deber cuando cada hermano logra, en la gracia de Dios, hacer su parte. Algunos no pueden hacer ninguna de las cosas que mencioné, entonces oran y comienzan a orar por los hermanos que salen a predicar, por los hermanos que están llevando el evangelio, por todos los que trabajan. Estamos orando por eso y estamos contribuyendo para que se pueda seguir haciendo. Entre el propósito de la espiritualidad, no solamente vemos a la iglesia predicando a Cristo en la tierra, sino que, como les acabo de decir, la iglesia predica por medio de cada individuo. Entonces, estamos viendo que cada cristiano tiene el deber o la necesidad de predicar el evangelio. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 11, allí encontramos al apóstol Pablo diciendo lo siguiente. 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Cuando hablamos nosotros acerca de poder predicar el evangelio, de llevar, esto es un deber de cada creyente. Observe que Pablo allí está diciendo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Vamos a verlo más adelante, pero los deberes de la iglesia en cumplir con ciertas cosas no es ganancia o no es inversión falsa. Es lo que tenemos que hacer. Pablo está haciendo esa pregunta. Si usted no puede ir a predicar el evangelio, pero otros lo hacen, no es gran cosa realmente si damos el apoyo material, si somos generosos con eso. Ahora, todo eso hay que tener un propósito, y tal vez más adelante, con la ayuda de Dios, vamos a hablar un poquito en otros estudios sobre las finanzas en la tarde. Vamos a hablar sobre el propósito de las finanzas en la familia, en la vida cristiana. Pero aquí vemos que es importante que participemos, aunque sea con lo material. Eso es bastante importante. Ahora, una de las terceras propósitos u objetivos que tiene el propósito de espiritualidad es que el evangelismo es una forma de mostrar el amor de Dios a otros. Si nosotros realmente entendemos que los que no conocen a Jesucristo van a ir al infierno, y si entendemos que el infierno es un lugar de tormento, el infierno es como lo describe la Biblia, donde dice que el gusano de ellos no muere, ni el fuego se apaga. Estamos hablando de un sufrimiento muy severo, porque si usted entiende bien el propósito, no sé si usted ha visto a alguien con un problema de bacterias, y cómo la bacteria va consumiendo la piel, el dolor que eso produce, una quemadura. Y la Biblia está hablando
usando ese símbolo para hablar del dolor tan profundo que van a llevar. El dolor más fuerte que puede tener un ser humano es una quemadura. Y está diciendo que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y es el lloro y el crujir de dientes. La gente cruje los dientes del dolor. Y Dios no quiere que la gente vaya allí. Para eso predicamos el Evangelio. En Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21, nosotros podemos leer lo que dice el apóstol Pablo acerca de predicar el Evangelio. Efesios 3 del 14 al 21 dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud o la largura, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Si yo entiendo lo grandioso del amor de Dios, yo voy a querer glorificar a Dios en medio de la Iglesia. Y para eso está el propósito de la Iglesia, que es llevar el Evangelio, es predicar el Evangelio de Cristo, y es llevar la salvación a las personas que están perdidas. Ese es el propósito maravilloso de la Iglesia. Pero hay un cuarto objetivo en el propósito de espiritualidad de la Iglesia, y lo vamos a ver. Es que Cristo no fundó la Iglesia para que fuera aislada, sino para que fuera su testigo, para que salga afuera, para que hable a otros, para que lleve el Evangelio. La Iglesia no está para que se quede quedita. Cuando nosotros vamos a algún lugar, tenemos que ser luz y testimonio, no solamente hablando del Evangelio, sino viviendo el Evangelio. Por eso, cuando la Biblia habla de que Cristo fundó la Iglesia para que fuera su testigo, la Biblia enfatiza mucho la relación de los individuos con los impíos. Eso es algo muy significativo e importante. En Lucas capítulo 24, en el versículo 26, Lucas 24, versículo 46, en Lucas 24, 46 al 48, leemos lo siguiente: y les dijo Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y ve el verso 47: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice el verso 48: y vosotros sois testigos de estas cosas. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Para eso está la Iglesia. La Iglesia fue puesta como testigo y fue puesta para que pueda hablar el Evangelio. Ahora, como le dije al inicio, usted no necesita salir casa por casa. En algunas iglesias, algunos pastores o algunos ministerios o algunos ministros quieren obligarlo a usted a hacer algo que usted no siente hacer. Pero usted no solo evangeliza saliendo, debe evangelizar deseándolo. Debe de anhelar hacer discípulos. Pero usted lo hace de la manera en que Dios quiere que usted lo haga. Cada persona, cada creyente en Cristo, cada discípulo de Cristo, usted es un discípulo de Cristo, debe hacer otros discípulos de Cristo, como ya vimos en Mateo capítulo 28, 19 al 20, allí lo vimos, ¿verdad? Es muy importante ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y es necesario que nosotros hagamos discípulos. Usted debe proponerse una forma de alcanzar discípulos. ¿Cómo lo hace? Nos han metido tanto la idea de que tenemos que salir a evangelizar, que hemos olvidado otras formas
que quizás para la mayoría son más efectivas y también para la iglesia de Dios. ¿Usted conoce a alguien que no tiene a Cristo en el corazón? Yo sé que sí. Yo sé que usted conoce a alguien que no tiene a Cristo. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para alcanzarlo? Va a ser varias cosas y quiero darle algunos consejos. No voy a ponerlos en pantalla, no los tengo escritos, pero se los voy a decir y espero que los apunte por allí si tiene dónde. Una de las primeras cosas que usted tiene que hacer es escoger a una persona que no conoce a Jesús. Puede ser su tío, puede ser su hermano, puede ser su hijo, puede ser su papá o su mamá, puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser alguien que de vez en cuando usted ve en el parque o en la feria y se saludan y ya usted lo ve y ya usted sabe que está por allí y usted puede bromear un poquitito. No importa quién sea, usted escoja a alguien. Usted va a escoger a esa persona y usted va a apuntar el nombre. Si no lo sabe, pregúntele y usted va a apuntar ese nombre. ¿Qué sé yo? Se llama Marcos. Entonces usted dice, yo voy a poner a Marcos y si es casado a la esposa, ¿cómo se llama la esposa? Bueno, la esposa se llama Gabriela, entonces usted va a poner Marcos y Gabriela y a los hijos de él. Y usted va a decir, Señor, yo voy a empezar a orar por Marcos. Voy a empezar a orar todos los días por él. Y voy a ponerlo en oración para que tú hables al corazón de Marcos. Y usted va a comenzar a orar todos los días un ratito. No es necesario que dedique muchas horas, pero que sí dedique todo su corazón. Y que cuando usted está orando, lo recuerde y le diga, Señor, alcanza a Marcos. Que Marcos pueda nacer de nuevo. Que Marcos te pueda conocer. Si yo no voy a ser el testigo, envía a alguien. Ya con eso usted está comenzando a evangelizar. Porque usted está comenzando con una persona específica, con un nombre específico. Después de eso usted hace el segundo paso y es empezar a orar, a decirle al Señor, dame palabras, dame la oportunidad de hablar de ti. Ahora, ¿qué es lo que usted va a testificar? A veces los cristianos, cuando van a ser un discípulo, creen que lo que tienen que hacer es darle una gran charla de teología. Y es que el pastor es el que sabe de eso. Es que el hermano tal es el que sabe de eso. Yo no sé hablar de la Biblia. ¿Sabe que para testificar usted no tiene que hablar casi de la Biblia? Usted tiene que hablar cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Ese es el mensaje que usted lleva. Usted lleva un mensaje de esa forma. Eso fue lo que le dijo Dios al endemoniado gadareno. Le dice al Gergeseno, le dice, vaya y le dice a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Entonces usted ora al Señor y ya tiene a Marcos y a Gabriela en oración y usted va a decir, Señor, ayúdame. Va a llegar el momento en que Él va a empezar a hablar de Dios y Él va a hablarle a usted algo acerca de la religión y usted puede decirle, ¿sabe una cosa, Marcos? Yo tuve una duda igual que usted. Yo una vez fui una persona que no tenía confianza en Dios. Yo era una persona sola, solitaria, no sé el testimonio que usted tiene. Pero un día alguien me habló de Cristo Jesús. Y un día alguien me dijo que Cristo había muerto por mis pecados en la cruz. Y alguien me leyó un pasaje bíblico que quizás usted no lo recuerda, pero puede decirle, bueno, yo no lo recuerdo muy bien, pero creo que el pasaje queda en algún lado de Juan y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aunque yo sé que ese pasaje no puedo citarlo, cambió mi vida. Cristo cambió mi vida. Ese es el mensaje que usted tiene que llevar. No es llevarle un mensaje teológico, es llevarle el mensaje de lo que Cristo ha hecho en usted. Porque cuando ellos sepan que usted también tenía dudas y Cristo solucionó sus problemas, sus corazones se abrirán, porque ellos también andan buscando solución a sus problemas. Yo testifico y hago discípulos hablando de lo que Cristo ha hecho en mí, de lo que Él ha logrado en mí, de lo que Él ha hecho en mi vida y cómo Él ha cambiado mi vida. Evangelizar a Cristo entonces es llevar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y eso honra a Cristo Jesús. Eso honra la gracia de Dios. Eso honra lo que Dios es. En Efesios capítulo 3, versículo 21, el apóstol Pablo nos dice acerca de Cristo. Ya lo leímos, pero solo el versículo dice, a Él sea gloria. La exaltación, la alabanza, lo brillante, lo maravilloso es de Cristo. A Él sea gloria. ¿Y dónde es? Observe, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús,
por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Dónde va a ser? Dios va a recibir gloria por lo que usted ha hecho. ¿Dónde va a recibir Dios gloria porque usted llevó el Evangelio? En la iglesia en Cristo Jesús. Una iglesia de Cristo Jesús significa que usted lleva a alguien a los pies de Cristo y usted llega y dice, hermanos, quiero dar un testimonio. En el momento de la oración usted quiere dar un testimonio, usted puede darlo. Nuestra iglesia está abierta a eso. Los que son miembros de Vida Eterna, por adelantado le dicen al director, hermanos, yo quiero ir a dar un testimonio. Y usted pasa al frente y dice, hermanos, quiero dar un testimonio. Estoy orando por Marcos y estoy orando por Gabriela. Y sucede que ellos aceptaron a Cristo como Salvador y ellos ahora son nuevas criaturas. Sí, no vienen a la iglesia, pero están yendo a otra. O quizás usted dice, y quiero decirles que están aquí o que van a venir, pero ellos creyeron en Cristo. ¿Y qué hace la iglesia de Cristo Jesús? Va a darle gloria a Dios por eso, porque lo que buscamos es que las personas se salven y acepten a Cristo como Salvador. Obviamente queremos que estén con nosotros y que estén en nuestra iglesia y que estén en nuestras iglesias, pero a veces no pasa así. Pero le daremos gloria y honra porque Cristo salva y Cristo liberta a los que están perdidos. Y eso honra a Jesús, eso honra a Dios sobre todas las cosas, lo honra. Esa es la honra más grande que Él puede recibir si usted es obediente hablando de Jesucristo. Por eso, hermanos, el deber de cada cristiano, ahí dice cada Cristo, pero no, cada cristiano es ser santo. El deber de cada cristiano, hermanos, es ser santo. Es muy importante que nosotros seamos santos. Efesios 5, 21 al 33, que es el que se ha hablado mucho acerca de la familia y se utiliza mucho en relación a la familia, nos dice lo siguiente, Efesios capítulo 5, versículos 21 hasta el 33. Él no lo vamos a leer todo, ahí habla sobre el sometimiento, sobre las mujeres, sobre los maridos, ¿verdad? Que deben estar sometidos. Pero una de las cosas maravillosas que viene hablando Pablo es del sometimiento del creyente obedeciendo a Cristo. Observe lo que dice Pablo en los últimos versículos 32 y 33. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, cuando hablamos de esto, de que el hombre debe amar a su mujer y la mujer debe respetar a su marido, es una forma de testificar, es una forma de llevar el evangelio de Cristo. Cada familia es el reflejo de la iglesia. Cada familia debe reflejar lo que es la iglesia de Cristo. Y los inconversos, los que no conocen a Jesús, comienzan a ver esa familia cristiana que sonríe, que se bromean mutuamente, que se ríen felizmente, que están siempre juntos, que pueden solucionar sus conflictos y sus problemas, porque tampoco dicen que son perfectos, pero ellos saben que pueden solucionar sus cosas. Y los inconversos comienzan a ver eso y preguntan, ¿qué hay allí? ¿Qué es lo que los motiva a ser diferentes? Y entonces, ¿dónde va a recibir Cristo honra? En la iglesia. Porque los hogares que son fieles, los hogares que muestran a Cristo, van a traer personas para Cristo. Y es lo que oramos, que el Señor traiga personas para Cristo. Ahora, en estos propósitos de espiritualidad, hemos visto 7 objetivos de propósito de espiritualidad. Y es tan importante que los pongamos en práctica. Usted comience a orar por alguien que no conoce a Jesús y cuando él se convierta, busque a otro y comience a orar por otro y dígale a ese nuevo convertido, ore por alguien, búsquese a alguien. Eso se llama multiplicación. Y va a comenzar a crecer la iglesia y va a comenzar a multiplicarse la iglesia porque Cristo Jesús está alcanzando a las personas. Y quiero ya para ir concluyendo esta noche porque el tiempo ya se fue, ya tenemos 35 minutos y nos faltan 15, así que quiero que veamos otro propósito. El segundo propósito, el primero fue propósito de espiritualidad. El segundo propósito que tenemos, hermanos, es propósito de glorificación. La iglesia está para que glorifique a Dios. La iglesia está para dar la gloria solo
a Dios, a nadie más. Nosotros no tenemos que darle gloria a un hombre. Yo ruego delante de mi Dios y Salvador a todos los hermanos, cuando van a hablar de la iglesia, no digan la iglesia del pastor Carlos, porque no es mi iglesia. La iglesia no es mía, es la iglesia de Jesucristo. Lo que podemos decir es la iglesia de Dios que está en tal lugar. Yo me reúno en la iglesia de Cristo que está en tal lugar, en la iglesia de Dios, en una iglesia de Jesucristo. Estamos hablando que le pertenece a Jesucristo. Vamos a glorificar a Dios y no a una persona. No es la iglesia del pastor tal, no es la iglesia del hermano tal, no es la iglesia de la familia tal. Es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia está para dar la gloria solo a Dios, nada más que a Dios y solamente para Dios. Mateo capítulo 6, en el versículo 13, nuestro Señor Jesús dice lo siguiente: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, en esta oración Él viene hablando del perdón. Y hermanos, a veces hay que pedirle perdón a Dios porque hablamos de la iglesia del pastor tal, la iglesia del hermano tal. Y qué triste es cuando yo veo, por ejemplo, en mi punto de vista, vemos el ministerio del pastor tal, el ministerio de tal, y lleva el nombre del pastor, o lleva el nombre del misionero, lleva el nombre, está bien eso no está mal, pero a veces eso hace que las personas no adoren a Cristo. Nosotros tenemos un ministerio y no lleva el nombre, porque creemos que nuestro nombre no es importante. Es el mensaje que llevamos de Jesucristo, un mensaje de arrepentimiento y de conversión, el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es importante que llevemos el evangelio de Jesús, no el evangelio de una persona, no el evangelio de un hombre. Y es lo que la Biblia nos enseña a hacer. Ahora, esto es importante porque aquí tenemos que solo Dios recibe gloria. Y aquí tenemos otros objetivos dentro del propósito de glorificación. Porque cuando yo quiero darle gloria a Dios, yo voy a dársela a Dios el Padre. Y aquí, hermanos, quiero recordar que nosotros oramos a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. No oramos al Espíritu Santo ignorando al Padre y al Hijo. No oramos al Hijo ignorando al Padre y al Espíritu Santo. Oramos al Padre dejando por medio de Jesucristo el sacrificio redentor, sabiendo que es nuestro Salvador y el único camino al Padre, guiados por el Espíritu Santo, y la Trinidad es glorificada en eso. La gloria es para Dios Padre, es para su nombre, es para su gloria. Filipenses capítulo 2, en el versículo 11, dice el apóstol Pablo: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Pero para qué la va a confesar? Para gloria de Dios Padre. Yo testifico y buscamos que las personas crean en Jesús, nazcan de nuevo, tengan a Cristo en su corazón, para que Dios Padre sea glorificado. Ese es el objetivo de la iglesia. Ese es el objetivo mayor de la iglesia, que Dios sea glorificado. Pero toda esta gloria que le damos a Dios es una gloria que se da solamente por medio de Jesucristo. Solamente Jesucristo puede llevar esa gloria. Ahora, cuando usted va a predicar el Evangelio, hermano y hermana, usted no va a predicarlo solo. ¿Sabe quién va a su lado? Ahí va Jesucristo. Cuando usted va a hablarle a alguien de la necesidad de ser salvo, Cristo va con usted. Cristo le guía a usted. Cristo va a hablar por usted. Esa es la maravillosa gracia de Jesús. Usted tiene que darle la gloria por medio de Jesucristo. Nuestro Señor dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, los versículos 22 y 23, nos dice lo siguiente el Señor: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué dice?
no honra al Padre que le envió. Por eso es que el Padre ya no juzga, todo el juicio se lo dio al Hijo. Y el Hijo no vino a condenar, vino a salvar. Pero cuando yo vengo a predicar el Evangelio, yo vengo buscando que Jesucristo sea el que va a ser glorificado al predicar el Evangelio. Y cuando yo predico el Evangelio de Jesucristo, Dios Padre recibe gloria y honra. Dios Padre es el que recibe toda la alabanza. Vea la importancia de llevar un Evangelio correcto, no un Evangelio de hombres, no un evangelio de una denominación o de una iglesia, sino el evangelio de Jesucristo. Ahora, todo esto va por la dirección del Espíritu Santo. Todo esto se le da al Hijo por medio del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, nos dice lo siguiente el Señor Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo el que debe hablar. No es usted ni soy yo, es Él quien lo debe hacer y lo debemos dejar hablar. Ahora, hermano y hermana en Cristo Jesús, nosotros tenemos que glorificar a Dios por medio de lo que hacemos. Tenemos que ser espirituales y obedientes, y tenemos que darle la gloria a Dios el Padre con nuestra obediencia, con la predicación del Evangelio, con hacer que la iglesia camine. Cuando vienen problemas y vienen dificultades a la iglesia, a veces nosotros, hermanos, perdemos propósitos de glorificación y propósitos de espiritualidad. Pero usted necesita enfocarse en Cristo. No abandone a su iglesia, siga orando por ella, siga clamando por ella, siga colaborando por ella. Porque cuando somos fieles, hay resultados, y con estos vamos a terminar en esta tarde. Hay resultados de glorificar a Dios. Y le quiero mencionar 5 resultados de glorificar a Dios. El primero es que usted adquiere esperanza. Usted va a adquirir lo que ningún dinero puede darle, lo que ninguna persona le puede ofrecer, lo que nadie le puede asegurar. Usted lo va a alcanzar cuando es obediente a Dios. Usted dice: es que yo no tengo esperanza, es que ya yo no sirvo para nada, es que yo no puedo lograr nada, yo confío en mi esposo, confío en mi esposa, confío en mis hijos y todos me han fallado, yo no sé qué hacer, yo no puedo seguir, Dios me ha abandonado. Hermano, realmente no ha dado espiritualidad, no se ha enfocado en glorificar a Dios, no ha sido obediente. Cuando somos obedientes, tenemos esperanza. En Romanos capítulo 5, versículo 2, dice el apóstol Pablo: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Hermanos, no importa el problema que estemos llevando, no importa la dificultad que estemos pasando, adquirimos esperanza porque somos obedientes, y al ser obedientes sabemos que lo que Él ha prometido lo vamos a tener, y entonces tenemos esperanza. A veces las iglesias pasan momentos difíciles, pero ninguna iglesia de Cristo va a caer, porque Él dijo: las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia del Señor. Y usted no solo adquiere esperanza, usted adquiere transformación. Usted va a adquirir un cambio en su vida. Segunda de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18, nos dice Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando las personas en las iglesias viven pendientes de lo que el qué dirán, de lo que hace el otro hermano, de lo que hace el pastor, de lo que hace el diácono, de lo que hace la diaconisa, de lo que hace el hermano tal, y se desanima y se enoja y se va, no está mirando a Cristo. Él todavía tiene la cara cubierta, él no tiene la cara descubierta.
Nosotros pasamos muchos problemas en la vida, todos los seres humanos, pero cuando tenemos la cara descubierta, cuando miramos la gloria de Dios, cuando vemos el reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas, hermanos, somos transformados de gloria en gloria. ¿Por qué vamos a seguir mirando lo que hacen los demás? Tenemos que mirar a Cristo y tenemos que seguir a Cristo. Cristo es el que nos transforma. Así que adquirimos, hermanos, una transformación en nuestras vidas. Y también se adquiere propósitos de ser para la gloria de Dios. Efesios 1, 12, 14 y 17 dice que somos para la alabanza de su gloria. Allí donde usted está ahorita sentado, no sé si está tomando café o está comiendo algo, si está en la cama o si está en la sala, no sé cómo está, si va en algún vehículo, si va viendo en un celular, no sé por dónde va usted. Pero quiero decirle que usted es alabanza de la gloria de Dios. Usted que ha creído en Jesucristo, usted allí donde está, usted es alabanza para la gloria de Dios. Dios es glorificado con usted. El solo hecho que usted sea salvo, usted es para la alabanza de su gloria. Y si usted lo cree, hermanos, ese resultado, ese propósito, a usted le va a dar esperanza y transformación. ¿Por qué va a vivir apesadumbrado si usted es para la gloria y la alabanza de Dios? Usted va a adquirir también ser parte de los sufrimientos de Cristo. Va a entender por qué sufrimos, por qué tenemos enemigos o por qué tenemos personas que nos hacen daño, por qué las circunstancias me vienen mal, por qué me enfermo a veces cuando más necesito estar sano, por qué me pasan cosas que yo no quiero tener, por qué tengo pérdidas. Porque, hermanos, es una gloria cuando yo estoy sufriendo porque el diablo está enojado, porque yo soy servidor de Dios, porque yo amo a Dios. Usted tiene que sentir eso. Diga, yo soy un servidor de Dios, yo soy un siervo de Cristo y por eso sufro, porque hay un enemigo que odia a Dios, pero a pesar de eso sigo siendo para la gloria de Dios. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1, el apóstol Pedro, hablando de liderazgo y hablando de la iglesia, él dice en el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Cuando usted sufre, usted dirá, es que esto es un sufrimiento sin sentido. No, no es sin sentido. Es un reflejo de los padecimientos de Cristo. Él está recordándole que Él también padeció por nuestros pecados y que cuando nosotros sufrimos, realmente ya no sufrimos como Él sufrió. Nunca sufriremos lo que Él llevó, porque hay una gloria que será revelada y usted es parte de eso. La iglesia va a ser glorificada cuando usted entiende eso. Ahora, por último, una de los objetivos que tiene este propósito de glorificación es que, hermanos, adquirimos experiencia en la luz y el brillo de la gloria de Jesucristo. Usted debe aprender a crecer en Dios. Usted adquiere esperanza, usted adquiere transformación, usted adquiere propósitos de la gloria de Dios, usted adquiere crecimiento en medio del sufrimiento y del dolor, sabiendo que es un reflejo de los padecimientos de Cristo en su vida. Y usted entonces puede adquirir experiencia en la luz. Mucha gente se pregunta que por qué nosotros podemos soportar cosas, ofensas. El corazón nos duele y el ánimo a veces se decae. Pero hermanos y hermanas, los creyentes miramos al cielo y vemos al Cristo glorioso brillando. Y eso nos hace continuar, porque Él nunca deja de brillar. Y nosotros tampoco, porque Él está con nosotros. Para terminar, Romanos 15, en el capítulo 15 de Romanos, en los versículos 7 en adelante, dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Esa es la experiencia que tenemos a veces, que somos pecadores, que hemos hecho cosas malas y empezamos a vivir un montón de problemas con eso. Pero Pablo dice,
en el verso 13, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y eso es lo que sucede cuando estamos lejos de Dios, sentimos todos esos pesares y empezamos a ver todos esos problemas. Pero ¿cómo adquiero la experiencia? Al ir confiando y creyendo en lo que Dios ha hecho en mí. Y por eso puedo terminar diciendo como Pablo en el verso 25, usted también puede terminar diciéndolo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A veces seguimos luchando en esta vida, pero hay algo aquí adentro que lo hace a usted diferente a los demás. Hay alguien en su corazón que ha transformado su vida y se llama Jesús. No se sienta apesadumbrado, no se sienta decaído, no se sienta inservible, no se sienta que no puede hacer las cosas, no se sienta que usted no puede realizar algo. Si Cristo está en usted, usted todo lo puede en Cristo, que es su fortaleza. Ya dejémonos de la cobardía interna del corazón y de la conmiseración propia hacia nosotros mismos. Debemos mirar adelante a la madurez y crecer en Cristo, porque Cristo, nuestro Salvador, nos ha dado la victoria. Así que, hermano y hermana, hemos visto hoy unos propósitos de la iglesia, pero como usted ha notado, ha ido enfocado más que todo a usted como persona, porque la iglesia es usted. La iglesia no es el edificio. Precioso puede ser muy lindo y muy agradable, pero esa no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es usted. Usted con nombre y apellido. Usted es parte de la iglesia. Usted es una oveja de Cristo Jesús. Usted, no importa dónde esté, usted es hijo de Dios, es de la familia de Dios. Pero cuando usted llega el domingo a la iglesia, usted se fusiona en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y le glorifica. Qué maravilloso es estar en la iglesia de Dios. Por eso le animo a que asista a la iglesia, que usted participe de los ministerios de la iglesia y que usted pueda glorificar a Dios en la iglesia. Eso es muy importante, que usted pueda entregarle toda su vida a Jesús, cuando va a trabajar, cuando va a cocinar, cuando va a descansar, cuando va a hacer sus quehaceres, cuando va a ir al médico. Cristo es su Señor. Cristo está allí y no importa cómo se sienta. ¿Recuerdan el himno que estuvimos aprendiendo? Brilla Jesús. Hermanos, hermanas, Jesús brilla en usted. Usted siente ese gozo de Dios. Y usted que tal vez no conoce a Jesús, ¿siente el brillo de Jesús en su vida o su vida está totalmente opacada? ¿Está tal vez en tinieblas y oscuridad? ¿Se siente decaído? ¿Por qué no acude a Jesús para que le dé luz? Y usted que ha creído en Jesucristo, que se siente deprimido, ¿por qué no alza un poco la mirada como las águilas y mira al sol radiante de nuestro Salvador y vuele hacia ese lugar en las alturas? Deje los problemas en el suelo, deje todos los problemas y pesares abajo, remóntese como el águila, porque el Señor le ha llamado para ser gloria de Cristo Jesús.